Gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Eterno, por favor. Pero abraza a dos hermanitos, hermanitas. Tomen asiento, tomen asiento. Qué bendición poder estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para la palabra? A ver, levanten la mano, a ver. ¿Cuántos están contentos de venir a la casa del Señor? ¿Cuántos han venido dispuestos a recibir una palabra? Levanten la mano. Voy a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Se ordena todo, Padre. Y oro para que la palabra fluya con poder hasta lo más lejano, lo más profundo y lo más alto. Gracias, Padre. Fluye con poder, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Dale fuerte palmas al Señor. Bueno, estamos contentos, mi esposo y yo, porque hemos tenido 2 semanas intensas, ¿no? ¿Cuántos han recibido palabra? A ver, levanten la mano, la palabra de Dios. Muy bien, les dije que les voy a enseñar los 21 lineamientos de un discípulo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De un discípulo de Cristo. ¿Cuántos quieren aprender el tercer lineamiento o mandato? ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Digan conmigo, el poder de una palabra. No, otra vez digan conmigo, el poder de una palabra. Dile al que está a tu lado, tú tienes que agarrar la palabra. No, dile, tú tienes que agarrar la palabra. Tienes que vivir la palabra. Tienes que declarar la palabra. Y tienes que ser obediente a la palabra. Gloria a Dios. Dale fuerte palmas al Señor. El tercer lineamiento y mandato es el poder de la palabra de Dios. Quiero decirles que sin la palabra no somos nada. Además, hemos sido creados por la palabra. Todo lo que tenemos es por la palabra. Jesús sanaba por la palabra. Jesús mismo es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a San Juan capítulo 6, versículo 60. Recuerden que estamos hablando acerca de lineamientos y de mandatos que van a guardar nuestra vida de no desviarnos ni corrompernos. Amén. Estamos en una lucha constante. El mundo también nos ataca. El enemigo nos ataca. La carne nos ataca. Tenemos una lucha constante y tenemos que saber defendernos y tenemos que aprender a alinearnos. Y créame que la palabra de Dios ha salvado mi vida muchas veces. La palabra de Dios ha salvado mi vida muchas veces. Les voy a decir que la palabra de Dios, por la palabra de Dios estoy vivo. Voy a repetir, por la palabra de Dios estoy vivo. Tienen pastor para rato. Por la palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, ya estaría muerto. Porque amado no soy. Especialmente por las tinieblas. No, las tinieblas no me aman. Los pastores que saben de lo que digo, o sea, la gente que se enfrenta cara a cara con el diablo, con los demonios, sabe que no somos amados por el diablo, ni por las tinieblas. Por eso yo honro mucho a los pastores y amo mucho a los pastores que liberan a la gente, que ayudan a la gente, que sacan de las tinieblas a la gente. Porque liberación es sinónimo de enfrentarse cara a cara con el diablo. Mucha gente no lo hace. No sé por qué. Algunos lo hacen por temores. No, algunos lo hacen por ignorancia.
y algunos porque no quieren hacerlo. Pero la verdad es que sin liberación, escuchen lo que voy a decir, sin liberación la gente no avanza. Sin liberación la gente no avanza. Sigue en el mismo estado. La liberación es fundamental. Jesús liberaba a la gente. Es el ministerio que más usó Jesús, junto con los milagros y predicar el evangelio. Entonces, quiero decirles que yo estoy vivo por la palabra. No, estoy vivo por la palabra. La embajada existe por la palabra. Tú existes por la palabra. Entonces, a veces cuando sentimos cansancio, opresiones, distracciones, etcétera, etcétera, tienes que recurrir a la palabra. Tienes que agarrar la palabra, tienes que declarar la palabra, tienes que creer la palabra, porque esa palabra te va a guardar la vida, va a guardar tus hijos y tu familia. Dale fuerte palmas al Señor. Tenemos que aprender a vivir con este lineamiento. En el momento que tú te estás desviando, recuerda la palabra y pon por obra, y vas a ver cómo te vas a salvar de pecar. Escrito está, digan conmigo, escrito está. Eso tiene que recordarte. Escrito está. Cuando tú dices escrito está, todo se ordena, todo se crea, todo se sana. Estás enfermo, declara la palabra y vas a sanar. Hoy día estaba en la casa de mi hermana Mari Edwin, y una de sus hijitas tenía zafado uno de sus pies y displasia. Y yo le agarro así los piecitos y no lo van a creer. Casi 5 centímetros tenía un pie más grande que el otro. Este fue uno de los pies más grandes que Dios hizo crecer. Y le digo a Mari y a su esposo, miren cómo crece. Pero primero, ¿creen o no creen? Amén. Entonces le dije, en el nombre de Jesús, porque escrito está, en mi nombre echarán fuera demonios. No, en mi nombre pondrán manos a los enfermos y sanarán. Escrito está, digan, escrito está. Entonces el pastor loco agarra el pie o los pies y le dice, pie izquierdo crece en el nombre de Jesús. Y el pie, crán, santo Dios. Mari estaba llorando porque no lo creía. No, nadie dice gloria a Dios. A ver. Como ustedes no han visto, claro, pues. Por eso tienes que agarrar la palabra, tomar la palabra y poner por obra la palabra. Cuando dicen amén. Entonces tienes que saber la palabra. Pero vamos a leer este versículo, me gusta porque quiero hacerles entender qué poder e impacto tiene la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 60. A ver. Al oírlas, muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, santo. ¿Quién la puede oír? Cuando yo oigo este versículo, y voy a hacer solamente esta pauta antes de leer seguido, me hace entender que Jesús no predicaba lo que la gente quería oír, sino predicaba lo que Dios debía predicar. A ver, levanten la mano si quieren palabra de hombre. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? No, ¿cuántos quieren palabra de Dios? Entonces dile, no te molestes. Soporta, dile. Porque la palabra de Dios es dura. Ay, ese pastor es malo, es terrible, es pura hacha, dice. No es que es malo el pastor, es que la palabra es dura. Díganme, la palabra es dura. Y Jesús hablaba duro. No, hablaba duro. ¿Están conmigo?
versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si esto te molesta, ¿qué sería si entiendes que yo soy Dios y vengo del cielo? No lo creerías, te molestarías, no estarías aquí. Santo. Porque Jesús era Dios. Y le dice: ¿qué sería si tú sabes o se te revela o entiendes que yo vengo de allá? Te vuelves loco. Ese silencio me gusta. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo. Discípulos, no dice seguidores, ¿eh? O sea, era gente que ya se había comprometido. Dile a la que está a tu lado: ni retrocedas, mi hermano. Ni para tomar impulso, dile. Esos diáconos, ni para tomarse una foto. Ah, gloria a Dios. Miren cómo los discípulos se fueron por la palabra que era dura. Una vez un hermano me dice: pastor, dura es la palabra. Más duro va a ser. Duro es, pastor, por eso se va a la iglesia. Duro tiene que ser. Si no estaría lleno, dice, claro. Pero la palabra de Dios es dura. Pero con amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gente se estaba yendo. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Santo. Porque pensaban, pues, estaban razonando, pues. Dijo entonces, versículo 68, perdón. Y respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me impacta esto porque Pedro, no sé qué pasó ese día, creo que no comió. Porque siempre lo vemos a Pedro, pero medio carnal, ¿no? Medio emocional. Pero aquí, en varios se inspiró él, ¿ah? Aquí sí le salió, le resultó. Y dice Pedro: Dios mío, santo, la gloria está fuerte, ¿ah? Ahorita viene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Viene el poder. Y Pedro dice: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Qué tremendo! Lo que Pedro buscaba eran palabras de Dios. ¿Por qué? ¿No te preguntas por qué? Porque la palabra tiene todo el poder. La palabra crea milagros, crea prodigios, crea bendiciones, hace crecer pies, seca cánceres. No, seca tumores. Destruye lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Hace huir al diablo. La palabra tiene todo el poder. Hay cristianos hoy que buscan obras, que buscan poder, que buscan panes, peces. Hay iglesias que hacen fiestas, hay unos que buscan la fiesta. Hay iglesias que dan pan, lunch. Todo eso es gracias a la palabra. Si ustedes entenderían que la palabra tiene el poder de crearlo todo, entonces realmente sus vidas va a cambiar. Por eso es que es un lineamiento muy importante la palabra de Dios. Digan conmigo: la palabra de Dios es muy importante.
Y Pedro lo sabía. Sabía que si Jesús no estaba y no había palabras de vida eterna, él estaba perdido. No han entendido. Por eso dice, pero ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Si me voy al otro lado, no hay palabra. Sobre la barca, no hay palabra de vida eterna. Con la suegra, no hay palabra de vida eterna. ¿Dónde voy a ir? Ya he estado en el mundo, he pescado y no he pescado nada. Contigo me dijiste a la derecha, tiré a la derecha y pesqué. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde voy a ir? La palabra es algo que da vida, que nos alinea, que podemos, sin la palabra podemos morir. Sin la palabra nos podemos desviar. ¿A dónde iremos? Muchos cristianos retroceden, vuelven atrás, pecan porque no tienen una palabra. Su negocio está destruido porque no conocen y no tienen una palabra. Tienen problemas porque no tienen una palabra. No le sirven a Dios porque no tienen una palabra. La gente está enferma porque no tienen una palabra. Una palabra lo cambia todo. Y cuando tú encuentras un lugar y alguien que te da palabras de vida eterna, tienes que saber recibir y recibir y recibir y almacenar y tener y retener y practicar y obedecer, porque esa palabra te va a salvar la vida. No. Esa palabra te va a guardar la vida, te va a dar bendiciones, te va a dar sanidad, va a dar liberación. La palabra de Dios impartida en un lugar donde sueltan palabra de Dios te va a guardar. Pedro lo sabía. Pedro lo sabía, claro. No era tonto después de todo, no era emocional después de todo. La palabra de Dios es dura, pero también es amorosa. La palabra de Dios nos ofende, pero también nos restaura. La palabra de Dios es de doble filo. Eres tonto si te vas donde fluye la palabra. Uno no me ha entendido. Sería tonto de tu parte si te vas donde realmente te dan la palabra. ¿Cuántos creen que acá reciben palabra de Dios? ¿Y por qué no vienes? ¿Por qué faltas los martes? Isqui. Te estás perdiendo. Miren Pedro. ¿Por qué dice Pedro eso? Porque él sabía que el alimento y la vida que tenía con Jesús al momento de recibir la palabra lo iba a alimentar, lo iba a sostener, lo iba a sanar, lo iba a cuidar. La gente que se fue antes de él, los discípulos fuera de los 12 que se fueron, eran gente que no entendía, que eran ignorantes de que la palabra es todo. Si tú tienes la palabra, lo tienes todo. Hoy en día hay cristianos que buscan poder, que buscan gloria y no buscan la palabra. No, tócale al que está todo. Tú tienes que buscar la palabra, dile. Tú tienes que amar la palabra. Dura, molestosa, ofensiva, agria. Pero esa palabra te va a dar vida. Y un espiritual, por eso Jesús dice, la carne no sirve ni para el saltado. En nada se aprovecha, dice. Pero el espíritu es vida. Y mis palabras, dice, son vida. Mis palabras son vida para ustedes. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra de vida? A ver, ¿cuántos han entendido esa palabra de vida esta noche? La palabra revelada, la palabra de Dios es un lineamiento muy poderoso. Tienes que soportar, tienes que recibir. No puedes faltar a nada de la casa. Entonces se convierten en una vida para ti. Los que se fueron se perdieron. Por eso que la gente que no se congrega está perdida. La gente que no tiene congregación está perdida.
La gente que no tiene una casa donde te imparten palabras de vida eterna. Porque hay lugares donde no imparten palabras de vida eterna. Y no los creemos los únicos o los mejores. Te estoy diciendo que cuando la palabra de Dios produce algo, es donde Dios está. Y Dios tiene que transformar tu vida. Y a veces para ser transformado tienes que molestarte. A ver, levanten la mano los que se han molestado con la palabra de la embajada. 2 nomás se han molestado. ¿Y por qué te has molestado? ¿Por qué te has molestado? Porque duele, porque es dura. Pero porque es dura, es de Dios. Ya, ¿qué cosa te habrán enseñado a ti? Justo este capítulo han saltado. Por si se vacía la iglesia, no lo predico. Santo Dios. Dios me libre de saltarme un capítulo y un versículo. ¿Ah? No, dile no te saltes, dile no te saltes. Esa palabra que dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Eso no se puede predicar. La mentira, no, hijos del diablo, no, eso no se puede predicar. Ese silencio me gusta. No, acá vamos a predicar toda la palabra. La palabra nos guarda, nos da vida primero. Y Pedro sabía que la palabra lo alimentaba, la palabra te da vida y porque te alimenta. Sin palabra vas a ser un escuálido espiritual, vas a ser un flaquito. Palabras de vida eterna, palabras que edifican, palabras que te ayudan, palabras que te hacen entender. No te tengo que meter palabrería, floro, como dice, para que entiendas la palabra está sola, es fácil de entender. Entonces, la palabra es vida, es alimento, digan amén. Dentro de la palabra, escúcheme bien, hay varios puntos importantes que les voy a enseñar hoy. Uno de ellos es la palabra bíblica. Quizás es lo más importante. Ustedes tienen que escudriñar la Biblia. ¿Qué cosa es escudriñar? No es leer por leer, no. Es profundizar, es agarrar un diccionario, es agarrar otras Biblias, otras traducciones de las Biblias. Es meterte, es como cuando un doctor te ausculta el cuerpo y te manda a hacer análisis, te ve por ecografía, radiografía, qué es lo que tienes. Ese doctor no te puede tocar mientras no te haga un estudio. De igual manera debemos escudriñar la palabra de Dios nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En lo que escudriñas tienes que memorizar la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra es lo que tiene poder. Yo les digo algo a los evangelizadores cuando les entreno. No me metas floro, les digo. El floro no tiene el poder. Lo que tiene el poder son los versículos que te guardas, que te memorizas. Eso cuando evangelizas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tiene el poder. No es lo que le digas, ay, Dios te ama, ¿sabías que te ama? Está bien, no es malo. Lo que tiene el poder al momento de evangelizar es la palabra que sale a través de tu boca. Lo que transforma a la gente, lo que convence a la gente, lo que hace que la gente muchas veces se ofenda, pero entienda y se arrepienta. ¿Qué decía Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados, pecadores. Ese era el mensaje de Jesús. No era Dios te ama, no. Dios los ama. Es el arrepentimiento. La gente para que se encuentre con Cristo tiene que arrepentirse. Y esa palabra es dura. Entonces, lo primero que tienes que saber es escudriñar la palabra, es memorizar la palabra, es conocer la palabra. ¿Por qué? Porque te va a guardar
de diferentes situaciones en tu vida. Número uno, en las tentaciones y la guerra espiritual. Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le llevó al desierto a ayunar 40 días y 40 noches y el diablo le tentaba. ¿Y qué le dijo el diablo? Lo primero, si eres hijo de Dios. No hay hijos de Dios que no sepan la palabra de Dios. No es hijo de Dios, ese será hijo del vecino. Pero un hijo de Dios tiene que saber la palabra. Tiene que memorizar la palabra. Tiene que tener en la palabra la boca. Porque el diablo se conoce la palabra. El diablo te va a querer destruir con la palabra. El diablo te va a agarrar con la palabra. Y te va a decir, si eres hijo de Dios, convierte este pan, esta piedra en pan. ¿Y qué tienes que decir tú, Mari? Escrito está. No digan, escrito está. ¿Sabes qué está diciendo Jesús cuando dice escrito está? Que agarró una hoja, que agarró un libro, que agarró unos papiros, que agarró unos rollos y los leyó. Escrito está. Un hombre agarró eso y empezó a escribir y escribió la palabra de Dios en un papel. Digan, escrito está. No digan, está en mi celular. ¿Se dan cuenta? Digan, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú sabes la palabra, el diablo está derrotado. No, el diablo no derrota a un hijo que conoce la palabra de Dios. Por eso es importante que te comas esto, que aprendas esto, que te memorices esto, porque el diablo te va a querer destruir una y otra vez. Pero un hijo preparado con la palabra no va a ser destruido. No va a ser destruido. No vas a caer, no vas a pecar, no vas a destruir, porque el diablo va a ser derrotado con la palabra que sale de tu boca. ¿Cómo vas a enfrentar al diablo en guerra espiritual? ¿Cómo vas a liberar a la gente si no sabes versículos de guerra espiritual de liberación? A ver, ¿qué versículo puedes usar para liberar? Levanten la mano. ¿Sabes? Los demonios hablan. Los demonios gruñen, gritan. ¿Y sabes cuándo salen? Cuando salen la palabra de tu boca. Se sujetan cuando sabes la palabra. Entonces por ahí le dirás, ¿qué cosa? Él me dio ¿qué? Potestad de pisar, ¿qué dice? Serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del maligno, y nada me dañará. Cuando tú sabes eso y lo declaras, el diablo está siendo pisado, hollado, y cuando te quiera vengar en contra tuya, no va a poder, porque has soltado la palabra. Nada me dañará. Nada me dañará. Entonces cuando tú oras en guerra espiritual, en liberación, y dices esa palabra, estás pisándole al diablo. Y estás siendo cubierto. No, la guerra espiritual no es gritar como una gritona, como en tu casa, no. Es levantar la voz con la palabra y con autoridad. Porque los demonios también nos salen a la gente que dice, ay, el nombre de Jesús, medio afeminados. Hasta las mujeres tienen que hablar con autoridad. Hay una gran diferencia en la autoridad y el grito. La autoridad proviene del cielo y es impartida a tu vida. Dios te da autoridad, una autoridad delegada, porque sabes que en ti hay autoridad y poder. Cristo está en ti, hay santidad y sobre todo está la palabra de Dios. ¿Por qué ellos le han vencido? ¿Qué dice? Por la sangre del Cordero. ¿Qué más? Por la palabra del testimonio de ellos. ¿Y por qué? Y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando tú dices eso en guerra espiritual y en liberación, le estás recordando al diablo que ya le llegó su hora y que
está derrotado. Entonces el diablo, ¿sabes qué hace? ¡Pam! Cañas, cañas. Porque le dices, escrito está. No, escrito está. Te he vencido por la sangre del Cordero. Por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Y el diablo, está escrito. Pero si tú no sabes la palabra, ¿cómo era? Pastor, ¿cómo era? Me puedes decir, estoy ahorita con un demonio. Pase, pues. Por eso que esto no tiene límite, hermano. No tienes que llamarme para esto. Tú tienes que hacer tu tarea. Dios no va a hacer tu tarea, Dios va a hacer su tarea y tu tarea es que escudriñes, memorices y aprendas. Ay, pastor, tengo terceros de primaria, a Dios no le interesa. Tienes que aprender a leer y memorizarte. Ay, es que ya estoy viejita, vas a ser joven. Es que no tengo cerebro, Dios te va a poner un cerebro. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Es que trabajo. Ah, ¿no quieres trabajar? Te puede llevar a descanso médico, vacaciones médicas. Y vas a ver cómo Dios te va a sustentar. No, quieren probar que Dios te puede enfermar y en el hospital te puede sustentar sin que tú trabajes. No han escuchado, no, voy a repetir para que entiendan. Esos trabajólogos, sin mí mi familia no es, sin mí mi esposa no es, ay, sin mí la iglesia no es, si no trabajo. Yo te puedo demostrar que Dios te manda al hospital y te sostiene. ¿Quieres probarlo? Giovanni lo ha probado. ¿Quieres probarlo? Entonces, depende de Dios y obedece a Dios y sea humilde. Porque yo he visto, porque yo sé, porque yo mismo lo he experimentado, que Dios te va a sostener con o sin, porque Él tiene el poder. Así que sean humildes y aprendan la palabra de Dios que te conviene. Para hacer milagros. ¿Cómo vas a hacer milagros si no sabes la palabra de Dios? Tienes que decir, escrito está. Por la llaga de Jesús somos salvos. Son sanos, perdón. Esa es una palabra, es una promesa que se cumplió en Jesús y se cumple en ti. Por la llaga de Jesús, no es llagas. Por la llaga de Jesús somos y eres salvo. Esa palabra es poder. Estás aplicando lo que Jesús recibió en el cuerpo. Lo que Él pagó por ti y por mí, Él recibió. O sea, estás clavando en esa cruz, en su cuerpo, esa maldad, ese pecado, esa enfermedad. No es cualquier cosa. Entonces la enfermedad por eso desaparece. No tienes que ir buenismo. ¿Cómo era? Sánate ya. No tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra escrita. Pondrán manos a los enfermos, dijo Jesús, y sanarán. No dicen por ahí va a sanar. No, tienes que creer porque escrito está. Digan, escrito está. No digan, escrito está. Dice también, yo Jehová te voy a traer sanidad. Dice, ¿cómo vas a hacer sanidades, milagros, prodigios si no sabes la palabra de Dios? Eso te guarda del pecado. Sed santos porque yo Jehová soy santo. Dice, estás a punto de encontrarte con la ex, esa que te volvía loca. Señor, si peco ya pues me arrepiento. Hay cristianos que tienen ese corazón, esa mente. El pastor enseña de que estamos en el tiempo de la gracia, entonces puedo pecar y arrepentirme. ¿Quién te ha enseñado eso? Ese pastor que enseña eso, no sé si es hijo de Dios. Porque dice, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Entonces cuando te encuentras con la ex, te vas a ir corriendo porque dices, tengo que ser santo como mi Dios. Y vas a estar a punto de pecar y nada se te, ya sabes qué. Se va a bajar la llanta del carro.
Declara esa palabra y aunque estés yendo de la mano allá justo al hotel con esa mujer, te vas a encontrar con el hermano de la iglesia. Ja, parece broma, ha pasado, mi hermano. Ya nos vemos. Librado del pecado. Se ríe. Se ha pasado seguro. Dile, tienes que caminar más atento, dile. Mire la palabra cómo te puede guardar del pecado, de la maldad. No, ¿cómo te puede guardar el pecado y la maldad? Ay, Señor. Te puede guardar del pecado y la maldad. La palabra tiene el poder. La palabra tiene el poder, hermanos. La palabra tiene el poder de crear cosas. ¿Qué dice la Biblia? Decir las cosas que no son como si fuesen. Ay, ¿cómo vas a dar órdenes a Dios? Mi hermano, yo no doy órdenes a Dios. Dios quiere bendecirme, pero no me puede bendecir porque no sé la palabra. Dios quiere sanar a través de mí, pero no tengo fe ni sé la palabra. ¿Acaso Dios ya baja del cielo o va a venir otro Cristo? No, ahora dejó a sus discípulos llenos del Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hacía en la tierra. Y tú y yo estamos llamados a hacer eso. No, estamos llamados a hacer eso. Entonces digan, escrito está. ¿Cómo? Si no entiendes la palabra, si no sabes la palabra, si no te memorizas la palabra tiene el poder de hacer todo. Decir las cosas que no son como si fuesen. Mi esposa, teníamos un negocio de productos naturales, vendíamos papahilo, papajo, yo fabricaba. Vendíamos caramelos de coca, sí, vendíamos varias cosas. Y en Cusco llueve 6 meses y 6 meses secas. No es como en Arequipa, un mes llueve, pero bien llovido, ¿sí o no? En Cusco llueve 6 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y abril, un poco. ¿Qué te estás durmiendo? Dile, hermana, ¿qué te duermes? ¿Estás bien? Y cuando vendíamos, ahí no hay opción, pues tienes que trabajar, llueva o no llueva. Entonces, como había turismo y te vendíamos productos, mi mujer ordenaba los cielos. No están listos. Ordenaba los vientos y ordenaba las nubes. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, decir las cosas que no son como si fuesen. Te ordeno. Jesús dijo, ¿cómo le dijo? Callad, enmudeced. Enmudece. Calla y enmudece. Y dice, se hizo bonanza. Jesús lo hizo, yo también. Y mi mujer, la profeta, a las lluvias. Vas a llover después que venda. Llovía, se secaba. Vendíamos todo. Se caía el cielo. No, jaja, se ríe. Qué incrédulos son ustedes. No me hagan grabar también eso, pues, hermanos. Todo quieren ver para creer ustedes. Prueba, pero con la palabra y vas a ver. Prueba con la palabra y vas a ver. Y los vientos y las olas y la lluvia y se sujetan en el nombre de Jesús. Las enfermedades se sujetan en el nombre de Jesús. Los carros se sujetan en el nombre de Jesús. ¿No lo creen? No, los carros se sujetan en el nombre de Jesús. ¿No lo creen? Yo mi freno ya se había vaciado y seguía frenando. No están listos para eso. Eso se ve en YouTube, pues. Un pastor peruano no hace eso. Un americano se hace, un negro se hace, pues, claro. Mi hermano, cuando ya se frenó, perdón, se fue el líquido de freno, yo seguía frenando. Llegué al pueblo y recién se fue para el fondo. No están listos ustedes. ¿No te pasa eso a ti? ¿Que yo soy extraterrestre? ¿Qué?
o que mis lunares le gusta a Dios, por eso me da el favor a mí. No, es por la palabra, digan por la palabra. No, dile, escudriña la palabra, dile. Escudriña la palabra, dile. Pero ¿qué sale de vuestra boca? Maldición. Eso sí son expertos, claro, pues maldito vas a ser. Te pasa problemas, en vez que sueltes la palabra que te va a guardar, porque es un lineamiento de Dios. Ay, maldita la hora, maldito que he nacido, porque me pasa a mí. A los impíos sí le va bien, y a mí siempre que salado estoy. Para eso sí tienen la linda boquita de caramelo, ¿o no? Cállate y declara la palabra de Dios, que tiene el poder. Tiene el poder la palabra de Dios. Cállate, dile, cállate. Yo siempre a una hermanita le decía, no tienes nada que decir, cállate. A tu mujer dile, cállate. Habla, dice. No sé si me están siguiendo. En vez de soltar la palabra, te salen groserías, te salen maldiciones. Ayer pareces Job ya. Has perdido la cría de tus pulgas y estás maldiciendo como Job. Ay, maldita la hora que he nacido, maldita la hora que he dicho que soy, es varón. Oye, ¿pasa o no pasa? Cósete la boca, pues. Solo cuando vas a profetizar te descoses. Solo cuando vas a dar vida te descoses. Yo le digo a una linda compañerita, cállate, si no tienes nada que decir, cállate. A veces ya no saben qué hablar y siguen hablando. Y siguen maldiciendo. Siguen pecando, siguen discutiendo. Para eso tienen la boca. Por ahí tiene que salir la palabra de Dios. Digan, tiene que salir la palabra de Dios. No tienen que salir sapos ni culebras. La palabra de Dios. Ay, no puedo. Ay, soy vieja. Ay, no me acuerdo. Es que no retengo. Es que me ha pasado. Es que desde niña. ¿Por qué no mejor declaras y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque tú me diste potencial de pisar serpientes y escorpiones. Ningún arma forjada va a prosperar contra mí. ¿Por qué no declaras mejor la palabra? La palabra es el mejor lineamiento. Te guarda, te protege. Te va a salvar la vida. ¿Quiere más? La palabra profética. La palabra profética y la paternidad te va a guardar la vida. Es un lineamiento muy poderoso. Les voy a leer la palabra. ¿Para qué dije que Costa hablando ese pastor? Digan palabra profética y profecía. No, palabra profética y paternidad. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué está pasando aquí? Que el apóstol Pablo, con un grupo de apóstoles y profetas y maestros y pastores, agarraron a Timoteo y soltaron una palabra profética y le dijeron, tú vas a ser pastor. Tú vas a ser profeta, tú eres el siguiente apóstol, tú eres el siguiente empresario, tú eres el siguiente ministro, tú eres el siguiente siervo, tú eres el siguiente empresario. Tú tienes que vivir bajo la paternidad y una palabra profética, porque el diablo no te va a dar una palabra profética, tu hermanito de la iglesia no te va a dar una palabra profética, el vecino brujo no te va a dar una palabra profética, tu pastor y padre ministerial te va a dar una palabra profética, y cuando te da una palabra profética tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Para eso está la paternidad. No, para eso está la paternidad. Las palabras proféticas de dones ministeriales y dones de servicio.
Si no te ha dicho nada tu padre ministerial, tienes que preocuparte. Porque acá le dice, recuerda lo que yo he profetizado con el presbiterio profético y apostólico sobre ti. Recuerda, porque si no te recuerdas, el diablo te va a hacer olvidar y te va a destruir. Pero si tú recuerdas y dices a los vientos y a los cuatro vientos y al cielo y a la tierra y al diablo, no, mi padre ministerial, el presbiterio oró por mí y me dijo que yo era pastor. No, yo soy pastor. El diablo, porque esa palabra se cumple, te va a guardar y te va a llevar a cumplimiento. Hermanos, a veces le creen más a la bruja del mercado, la Belino. A veces le creen más al marido impío, incrédulo. Le creen al brujo de marido que tienen, a la bruja de mujer que tienen, de hermanito, a la abuela cucha, le creen. Pero cuando un hombre santo de Dios, porque yo sí me aparto para Dios, mi hermano, no tiene un pastor pecador, ni mentiroso, ni fornicario, ni idólatra. Tiene un pastor que se guarda. Pero si le crees al pecador, despierta, Edwin. Gloria a Dios. Mira que dice 1 Timoteo 1:18, este mandamiento. Por eso digo, este es lineamiento y mandamientos. Recuerden, este lineamiento y este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Hijo le dice, porque Pablo era tu padre ministerial. Lean pues la Biblia, 1 Timoteo capítulo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia. No han entendido, porque si entenderían paternidad y profecía, estarían saltando, estarían diciendo gloria a Dios. Mi padre ministerial, mi pastor me dijo que yo iba a ser próspero. Mi pastor me dijo, abre otra tienda. Mi pastor me dijo, corre otra tienda. Mi pastor dijo, más carne. Esa palabra profética debes creer. Están creyéndole a vuestra carne, a vuestra mente. Ese silencio es porque dicen gloria a Dios, o porque te imaginas a la gente que no tiene paternidad ministerial, que no sueltan palabra profética, porque una palabra se tiene que cumplir. Las palabras proféticas se tienen que cumplir. Lo que te dice Dios a través de la paternidad ministerial se tiene que cumplir. Eso te abre camino, eso te guarda, eso te empodera, eso te da los dones, te da la capacidad y te da la unción para cumplir lo que Dios dijo de ti. Y para todos hay. Y todos son diferentes. Por eso, mire, un mandamiento te doy, hijo. Recuerda las palabras proféticas que te he dado. Y milita. ¿Qué cosa es militar? ¿Por qué dice militar? Que se ponga un traje de milico, ¿tú crees? Y se tome un selfie. No. El diablo va a querer robar cada palabra profética que tu padre ministerial te ha soltado. Y va a hacer que no lo creas y dudes. Pero si tú crees y militas, o sea, y luchas con el diablo cara a cara, esta es mi palabra, dámelo, diablo. Nadie me roba mi palabra. Milito la palabra que dio mi pastor, mi profeta. Es mi palabra. Y el diablo va a querer agarrarte, robarte, hacerte olvidar. La gente que no tiene paternidad no tiene palabra profética. La gente que no tiene cobertura no tiene palabra profética. La gente religiosa no tiene palabra profética. La gente que no cree en lo profético apostólico no tiene una palabra profética que le abre camino, que va delante de él. Entonces, como va delante de ti, el diablo que está delante también va a ver no tu cara, sino la palabra profética.
La palabra profética nunca se pierde. Camina sobre la gente. No, camina sobre la gente. Cuando hay alguien, un profeta te dijo, así, 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 te va a ir. Esa palabra va sobre tu cabeza. Y aunque no se cumpla mañana, tú tienes que militar para que se cumpla. No, tú tienes que guerrear y orar y batallar y creerle a Dios para que esa palabra profética se cumpla. Deje de estar creyéndole al diablo y a sus brujos. Tú mismo eres tu mismo brujo. Tú mismo eres tu mismo enemigo. Ay, siempre voy a vivir así. ¿Qué cosa te has dicho en tu contra, pues? Un padre ministerial siempre tiene una palabra dulce y fresca. No, dulce y fresca, pero ácida y agria por dentro. Porque ese pergamino te lo tienes que comer. La gente que no tiene paternidad y profecía está perdida. No sabe qué hacer, no sabe cómo atar ni desatar. Está estancada. Crece, pero llegan a un techo. Y ahora no hay más. No hay más. El que tiene paternidad ministerial, no hay techo. No hay techo. Aquí la prédica nunca va a ser repetida. Nunca. ¿Por qué? No hay techo. No hay techo. Eso hace la palabra profética y la paternidad. Eso solamente alguien entendido y ministro de Dios y padre ministerial te va a soltar una palabra. No por dinero, no por emoción, no porque te lo mereces, no porque lo buscas, sino porque así está diseñado. Les voy a enseñar algo. A partir de esta hora queda activado esto. Cuando tú escuches una palabra profética de este humilde siervo, vas a agarrar un sobre y vas a sembrar esa ofrenda por la palabra. Y vas a decir, por la palabra que mi pastor y padre ministerial ha soltado, yo lo agarro esa palabra y sello esa palabra y pongo mi ofrenda. ¿Repito? ¿O quedó claro? Cuando tú recibas una palabra de Dios, agarras tu ofrenda y sellas esa ofrenda. Esto nunca lo he enseñado hasta hoy. Porque llegó el tiempo. Porque llegó el tiempo de que Dios te dé victorias a través de la palabra profética que se suelta en tu casa paterna. Se suelta en la casa paterna. ¿Cuántos han entendido? No, ¿cuántos han entendido? La palabra es un mandato, un mandamiento, un lineamiento. ¿Qué te dijo tu pastor? ¿Qué hablas? ¿Está bien esa tienda? Sí, créele pues. Ay, pastor, no estoy vendiendo. Créele porque escrito está. Entonces sigues creyendo, sigues batallando y se te rebalsa la tienda como Yuli. Y te acabas 5 toros, hijo. Como que mucha carne. Y te compras casa. Como que no me alcanza, tengo 6 hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, quiero escuchar, a ver. Ajá. ¿Se entiende? Vas a acabar tu carrera. No tengo plata. Dios te está diciendo, vas a acabar tu carrera. Créele. Créele. Solo eso se desata en una casa paterna. Alguien entendió, alguien que está unido al cielo, como Jesús.
unido al Padre, uno, y dice el Padre y yo uno somos. Alguien que está unido al Padre solo te puede dar palabras del Padre. Jesús dice, yo no digo lo que yo quiero, digo lo que el Padre me dice que tengo que decir, o lo que escucho del Padre. Tremendo. Tienes que creer. Tienes que creer. Carlos, tienes que creer. Tanta palabra, Carlos, nada. ¿Vas a creer? Allá atrás van a creer. Abre tu restaurante. Y es que no tengo capital. ¿Quién te ha dicho que pienses si hay capital o no hay capital? Abre tu local. Sin plata, corre. Sin plata, corre, abre tu restaurante. ¡Abre! Hemos abierto Cusco sin plata. No, hemos abierto Cusco sin plata. Y el último día, los últimos días que faltaba para... Yo de fe alquilé el local en Cusco. Solo tenía para la garantía. Me faltaba para el mes. Yo no sé, Señor. 2 días. La sierva de Dios se va y deja su ofrenda. Justo para pagar el alquiler. Sin dinero. Compra sin dinero. Paga sin dinero. Su cerebro está pensando, ya, santo. ¿Qué estás pensando, Lucho? Ah, gloria, exacto. Tienes que pagar sin dinero, con una palabra. ¿Qué te dijo tu profeta? Se viene bendición. Se va a pagar tu deuda. Peor se malora el carro. Tú crees la palabra, hijo. Que es la palabra profética y la paternidad. Milita por ella. Lucha por ella. Y vas a ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos dicen amén? Hace poco yo no la veía a una hermana hace muchos años. Pero ni bien la vi, el Señor me mostró que esta hermana iba a tener sus clínicas. Santo Dios. Y le dije, yo te veo con clínicas y con lugares de hacer exámenes. Y la hermana se quedó lela, atónita, porque era algo que no se lo esperaba. Paternidad y profecía. Digan gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Recuerda, es un mandamiento. Recuérdate lo que te he profetizado. Recuerda lo que te profeticé en el ministerio, los dones ministeriales, los dones de poder, los dones, 9 dones. Hay dones que se activan por la paternidad. Hay gente que nunca pensaron ser predicadores, vienen acá y se activa el don. Porque hay dones, porque la imposición de mis manos, hay dones, hay poder. Miren su mano. Digan, hay poder en mi mano. No digan, hay poder en mi mano. Todo lo que toco va a prosperar. No, todo lo que toco va a prosperar. Eso tienes que declarar. No declares, soy un zunzu, nada me va bien, ay, no estoy mal. Calzoncillo de pescador, esa me hizo reír, hijo. Dice, más salado que el calzoncillo de pescador, santo. Esa me hizo, pero Dios mío, Padre, gloria a Dios, me reí rico. Era un chiste, hijos, yo lo sé. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Santo, ya nos hemos demorado. No hay si quiere ir, gloria a Dios. Ahí vamos a terminar. Pero para terminar, quiero que sepan que la palabra es el lineamiento y el mandato más poderoso. Yo estoy vivo por una palabra. Mis hijas van a estar sanas porque hay una palabra sobre ellas. Profeta, hay una palabra sobre ellas.
No, hay una palabra sobre ellas. Y la palabra es que van a ser salvistas. Está escrito, yo lo reclamo y está dicho y así lo creemos en el nombre de Jesús. Créelo, cree la palabra de Dios, actúa la palabra de Dios. Cuando dicen amén, pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para terminar. Gracias, papito Dios.